Hola a todos y bienvenidos a esta primera entrega de Misteriosa Estambul. Ya que en esta serie de videos vamos a hablar sobre historias y leyendas, creo que sería un buen momento para preguntarnos qué es una historia y qué es una leyenda. Tanto las historias como las leyendas son los relatos de un hecho. ¿En qué se diferencian? Las historias son un poco más creíbles que las leyendas, suelen serlo, porque muchas veces refieren a hechos documentados o suelen describir algún suceso que no está muy fuera de lo común. Las leyendas, en cambio, las leyendas son como espejismos del pasado y son tan irresistibles como el canto de las sirenas. En los espejismos son nuestros ojos los que nos llevan a creer que vimos algo que en realidad no estaba allí. Pero en el caso de las leyendas, son nuestras ganas de creer lo que las hace realidad. Lo que vamos a descubrir hoy tiene partes más o menos iguales de historia y de leyenda. La parte histórica está basada en que los lugares que se mencionan en el relato existen, son reales, y en que los protagonistas también fueron personajes reales, personajes históricos, y que sus referencias biográficas coinciden con el tiempo en el que se menciona ocurrió el relato. La leyenda es lo que ocurrió, pero también entre historia y leyenda existe una parte gris, que se encuentra en el hecho de que solamente hay una referencia concreta de lo que ocurrió y que está contada por alguien que en algunos casos le daba un sello bastante personal a sus historias, por no decir que exageraba. Acompáñenme, vamos a ver qué ocurrió. El año es alrededor de 1630. El lugar es la Torre de Gálata, que fue construida por los genoveses. Servía como torre de vigilancia para avistar naves enemigas que podían llegar a entrar por el estrecho de Bósforo, y también servía como torre de vigilancia para detectar focos de incendios, ya que toda esta área eran construcciones de madera y los incendios verdaderamente eran devastadores. El edificio que vemos tiene
alrededor de 650 años, ya que los anteriores fueron destruidos por ataques enemigos o por terremotos. Tiene una altura de 67 metros y un balcón a los 52. El suceso nos lo cuenta Evliya Çelebi, un cronista y viajero de la época otomana, en su Seyahatnameh, que significa diario de viaje. Evliya Çelebi nos relata de que un científico e inventor de la época otomana, llamado Ahmet Çelebi, fue el verdadero primer hombre que logró volar con un ala delta, saltando desde el balcón de la torre, y logró cruzar el estrecho de Bósforo recorriendo una distancia de aproximadamente 3.800 metros. Como testigo del hecho se encontraba el sultán Murat IV, quien vio todo desde su residencia desde Sarayburnu, que es el lugar donde actualmente está el Palacio de Topkapı y que se encuentra en la ruta de vuelo. Ahora los invito a conocer el lugar donde Ahmet aterrizó. Su vuelo terminó, pero su leyenda comenzó.